¿Es necesario o un error el uso de antibióticos para la sinusitis que puede llevar a complicaciones? La sinusitis en niños es un tema aparte debido a las particularidades del desarrollo de los senos paranasales, la inflamación, el proceso inmunológico y el funcionamiento de la nariz en los infantes. Y le dedicaremos un episodio especial a esto. Hoy hablaremos sobre la sinusitis, es decir, la sinusitis en niños y adultos, cuando desde el primer día de diagnóstico se te receta un antibiótico. La sinusitis se diagnostica frecuentemente en niños menores de 7 años con un resfriado prolongado, es decir, una congestión nasal prolongada, secreción nasal, goteo en la garganta, tos, y los médicos piensan que tenemos un resfriado prolongado y prescriben una radiografía de los senos nasales para descartar sinusitis. En el contexto de un resfriado pronunciado, se produce un edema en la mucosa de los senos nasales, que se interpreta como un proceso inflamatorio y, según estándares obsoletos, se prescriben antibióticos. Tenemos varios senos nasales. Estos son los senos maxilares, el seno frontal. En lo profundo hay pequeños senos y celdas, y otro seno importante, el etmoidal, que es el principal. Y dependiendo del proceso inflamatorio de su ubicación, la enfermedad puede llamarse sinusitis maxilar, frontal, etmoidal, esfenoidal. Por simplicidad, hoy usaré el término general sinusitis. Es una inflamación en los senos nasales. Y más a menudo la sinusitis se desarrolla en el contexto de una aguda infección respiratoria viral en la mayoría de los casos. ¿Qué sucede? En respuesta al virus, la membrana mucosa a veces se hincha excesivamente en algunos casos. O como regla hay una predisposición a esto o tal infección. Se desarrolla una hinchazón severa que cierra los senos, las ventanas que los comunican con la cavidad nasal. En los senos se desarrolla una hinchazón secundaria y comienzan los síntomas. Es una pesadez en el área de las cejas, en el área de los senos frontales. Puede haber una sensación de expansión en el área del puente de la nariz. Puede haber una secreción nasal abundante y una sensación de congestión en la garganta y otras quejas, ante las cuales el médico le recetará una radiografía de los senos nasales, verá hinchazón allí, diagnosticará sinusitis y recetará un antibiótico. Pero una vez más te recuerdo, en la mayoría de los casos, la enfermedad comienza en el contexto de una aguda infección respiratoria viral y los antibióticos, como se sabe, no afectan a los virus. A menudo, los antibióticos se recetan sin fundamento a niños menores de 7 años cuando el niño tiene un resfriado persistente, secreción nasal persistente. A un niño se le prescribe una radiografía de los senos paranasales, aunque los síntomas mencionados no la justifican. Y por supuesto obtienen un edema en los senos paranasales. El radiólogo escribe los signos de sinusitis. Sinusitis para algunos otorrinolaringólogos. ¿Por qué es eso? Es una bandera roja para la cual debe prescribir un antibiótico. Por supuesto, puede haber algún efecto antibacteriano y se muestra porque en el contexto de la disminución de las bacterias se vuelve un poco más. Tras la prescripción de un antibiótico, la carga bacteriana, o más precisamente la carga antigénica, empieza a reducirse ligeramente, facilitando el proceso. Pero recordamos que también se está atacando nuestra propia flora natural. Generalmente son los niños quienes suelen enfermarse, y estamos reduciendo la cantidad de microbios beneficiosos que protegen al niño de la flora patógena y reducen la probabilidad de contraer una infección viral respiratoria aguda. Pero ni siquiera el antibiótico proporciona un efecto suficiente. En otras palabras, el problema continúa. Y se recetan un segundo y un tercer antibiótico. Mientras el sistema inmunológico del niño aún no ha resuelto este problema por sí solo, lo están, perdón por la expresión, torturando con antibióticos. Desafortunadamente es así. En los niños, especialmente hasta los 7 años, la congestión nasal severa generalmente se relaciona con el edema en la garganta que impide el funcionamiento normal de la cavidad nasal. Por lo tanto, antes que nada, en caso de congestión nasal prolongada en un niño menor de 7 años, es necesario diagnosticar la garganta, ver en qué estado están las adenoides. Las amígdalas agrandadas interfieren con el funcionamiento normal de la nariz, causando hinchazón de la membrana mucosa y congestión nasal, pero esto no requiere un tratamiento separado. Es necesario tratar las adenoides y la cavidad nasal en sí para abordar la situación primaria. Y en la mayoría de los casos no se requiere tratamiento antibacteriano,
pero realmente, en algunos casos, se necesita un antibiótico cuando hay un verdadero proceso inflamatorio bacteriano. Esto puede ser una infección bacteriana primaria, como la neumocócica, o complicaciones bacterianas por una infección respiratoria viral, que generalmente ocurren del quinto al séptimo día de la enfermedad. Ahora les contaré sobre las indicaciones para prescribir un antibiótico, para que sepan en qué casos realmente un antibiótico será beneficioso y no perjudicial. ¿Y en qué casos realmente hay indicaciones para tomar un medicamento antibacteriano? La primera indicación de la que hablaremos ahora son las secreciones purulentas de la nariz, pero en cuanto a cualquier indicación que se mencionará a continuación y sobre las secreciones purulentas de la nariz, todo esto debe estar en el contexto de otros síntomas de sinusitis. En resumen, los síntomas incluyen pesadez detrás de los pómulos y en el área de las mejillas, sensación de expansión en el puente nasal, hinchazón de la mucosa nasal, dolores de cabeza y un diagnóstico confirmado por rayos X. Y además de estos síntomas, si hay secreciones purulentas de la nariz, es decir, amarillas, verdes, entonces esto es una indicación para prescribir un antibiótico. Solo junto con otros síntomas de sinusitis y especialmente con el síndrome de dolor. La siguiente indicación es una temperatura corporal alta por encima de 38 grados, 38 y medio, 39, en el contexto de miomostim. Otros síntomas de sinusitis, especialmente si esta temperatura no disminuye bien y requiere el uso de medicamentos para reducir la fiebre más de 3 veces al día. Ya te he dicho que el síndrome de dolor en el área facial es una indicación para prescribir antibióticos en combinación, pero me detendré en este síntoma porque, como regla, es uno de los criterios clave para prescribir tratamiento antibacteriano. Este es el dolor en el área de los dientes, el área del dolor en el área de los senos paranasales superiores, por lo general, o dolores de cabeza de naturaleza diversa, que pueden ser, por ejemplo, en la esfenoiditis, en el proceso inflamatorio en el seno principal. La siguiente indicación es la ineficacia de los métodos de tratamiento complejos que están dirigidos a tratar la sinusitis, es decir, si estamos haciendo todo lo necesario, reducimos la hinchazón, drenamos el moco y seguimos otros principios de tratamiento de la sinusitis. Y en el curso, por ejemplo, de 3 a 5 días no vemos absolutamente ningún efecto o este efecto es insignificante. Entonces, en tal caso, probablemente también tiene sentido pensar en prescribir un antibiótico. El siguiente síntoma son signos de un proceso inflamatorio bacteriano, incluso un proceso inflamatorio purulento, como resultado de un análisis de sangre general con una fórmula y en tasa de sedimentación eritrocítica que vemos. Como regla, en adultos, estos son números por encima de 12.000 leucocitos por litro en niños. Estos son números que pueden exceder 14, 15, 16.000 leucocitos por decilitro. Y tal leucocitosis pronunciada es un signo de un proceso bacteriano y purulento inflamatorio y en consecuencia una indicación para la prescripción de un medicamento antibacteriano. Además de todo lo demás, miramos la fórmula de la sangre, la relación de neutrófilos con el contenido porcentual de linfocitos. Es decir, si vemos que hay muchos más neutrófilos que leucocitos, esto es un signo de tal respuesta inmune bacteriana y si por ejemplo vemos al contrario muchos linfocitos con un bajo número de neutrófilos, esto puede indicar que el proceso ha entrado en una etapa de recuperación y se están formando anticuerpos a la infección que el niño o adulto ha superado. O esto representa y un signo de la presencia de un proceso inflamatorio en el contexto de una infección viral. Desafortunadamente, hay casos en los que incluso nosotros, los médicos, dudamos si el niño necesita un antibiótico o no cuando los síntomas son ambiguos, es decir, parecen estar presentes pero parecen insignificantes y en tales casos nos basamos en los datos de métodos de investigación adicionales, en particular en un análisis de sangre general del cual acabamos de hablar con usted. Si vemos que hay signos de un proceso inflamatorio bacteriano en la sangre, si la soja es alta, si la proteína C reactiva también indica un proceso inflamatorio bacteriano por encima de lo normal, entonces en este caso ya no dudamos y prescribimos un antibiótico. En cualquier caso, ustedes, los padres, no deberían asumir la responsabilidad de prescribir un antibiótico. Escuchen al médico, sigan las instrucciones, hagan lo que dice el médico, pero
si realmente ven que parece que no hay indicación para el antibiótico y se les prescribe, simplemente pregúntenle al médico una vez más por qué cree que se necesita un antibiótico, si hay alguna indicación y si su médico les convence, entonces definitivamente tomen el antibiótico, y si el médico les dice, bueno, probablemente sea mejor tomarlo y no está tan seguro, entonces simplemente consulten a otro especialista, escuchen la opinión de otro especialista. Y si las dos opiniones coinciden, entonces sigan la prescripción. Si la opinión del segundo médico coincide con la del primero, entonces aquí, por supuesto, tendrán que elegir a qué médico escuchar. Pero deseo salud para sus hijos, deseo que tengan prescripciones correctas y competentes, deseo que eviten la sinusitis.